a la hora de hablar de las actividades de Oviedo Emprende y de en concreto pues esos trabajos y esa asesoría en materia de proyectos de emprendimiento colectivo que desde Asata se lleva a cabo pues en Oviedo Emprende. Mabel Gancedo está un ratito en esta sintonía. Hola Mabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Más morenita de lo habitual, ¿no? Bueno. Se nota ya estas alturas de este verano asturiano que tenemos. Y Ángel Vilarello, hola Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Socio trabajador y responsable de producción de gran formato de Tucán Somos Impresores. Así es. A punto de cumplir 2 años. 2 añitos, bueno, prácticamente a punto, será este próximo fin de semana. Antes de hablar contigo un poquillo más en profundidad, cuéntanos cómo surge este proyecto y a qué os dedicáis fundamentalmente, Ángel. Bueno, pues nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con artes gráficas. Abarcamos prácticamente todo lo que tiene que ver con ese sector. Y bueno, este proyecto nació a partir de un grupo de trabajadores que formaba parte de una gran empresa de Asturias muy conocida y que por circunstancias económicas del momento se vio abocada al cierre. Y bueno, la mitad de los que quedábamos en aquel momento decidimos reunirnos para crear Tucán Impresores. Y dar, por tanto, continuidad, ¿no?, a la actividad que veníais desarrollando. En tu caso, lo comentábamos antes fuera de antena, desde hace ya muchísimos años, ¿no? Una experiencia y una profesionalidad acumulada desde hace ya... Claro, yo siempre digo a modo de anécdota que yo tengo unos 14, 15 años de experiencia y soy el que menos, prácticamente. El que menos tienes. Y quizás la peculiaridad también a la hora de hablar de la forma jurídica, ¿no?, de la empresa, del proyecto, es esa. Vosotros sois trabajadores, pero también sois socios. Sí, Socios nosotros aportamos un capital cada uno y bueno, constituimos una sociedad limitada laboral, lo que forma parte de lo que hoy se conoce como economía social, donde somos todos esos socios trabajadores y bueno, y ahora tenemos incluso ya algunos empleados. Eso es, o sea, sois 19 socios trabajadores, creamos la empresa. Pero en estos 2 años, digamos, habéis logrado incorporar a trabajadores asalariados ya. Sí, ya tenemos en este momento 5 trabajadores asalariados, 2 recientemente incluso. Y bueno, muy contentos porque bueno, es un orgullo para nosotros el poder ofrecer un puesto de trabajo hoy en día. No, desde luego que sí. Bueno, luego hablaremos un poquito más y nos acercaremos un poquito más a vuestro trabajo, a vuestro funcionamiento, también el contacto con Oviedo Emprende, si conocíais esta posibilidad y cómo ha sido pues trabajar y contactar con ellos, con los técnicos, pero también con toda la gente que se pasa, ¿no?, por el talud en este caso, bueno, por las herramientas y por todas las opciones que tiene Oviedo Emprende. ¿Es habitual, Mabel, este tipo de configuración en asociación donde los socios aporten capital, sean los propios trabajadores, con el paso de los años puedan incluso incorporar a trabajadores asalariados? ¿Esto es frecuente? Claro. ¿Esto es lo que debiera hacerse más a menudo también, Mabel? Sí, yo creo que, bueno, muchas veces cuando hablamos de personas en empresas, siempre estamos hablando de muchas veces oímos la preocupación por el compromiso, ¿no? Y yo creo que es la mejor manera de conseguir, si la empresa demuestra compromiso con el trabajador, incorporándole al capital de la empresa, y el trabajador se compromete con la empresa siendo accionista y estando involucrado su futuro, digamos, también en función de la marcha de esa empresa. No hay mayor herramienta, desde mi punto de vista, para el compromiso, para demostrar compromiso y para fidelizar a una persona, ¿no? Digamos que un poco la situación que ellos vivieron y por la que llegaron a esta forma jurídica de economía social, que, como él decía, es la sociedad limitada laboral, pues es una de las que existe, una de las y que a veces pues no se utiliza todo lo que debería utilizarse, porque no necesariamente tampoco tienes que venir de una situación de crisis. Hay empresas en las que en un momento dado los propietarios pues pasan a la edad de jubilación y parece que muchas veces, pues no sé por qué, la empresa tiene que cerrar en ese momento, y cuando realmente pues podría seguir siendo viable a través de esas personas que son las que en el día a día pues la están llevando adelante, ¿no? Y muchas veces no sé por qué no
nos lo planteamos todavía suficientemente. Parece que es como ese momento, esa situación que va a pasar ahora, y cuando realmente tendría que ser mucho más habitual que lo que pase ahora, lo que de forma natural tendría que pasar, es que haya esa continuidad en forma de las personas que forman parte de la empresa. Sería lo suyo. Dar continuidad a ese proyecto empresarial, digamos, de alguna manera seguir aprovechando, ¿no?, todo ese conocimiento de los propios empleados, y algo que tú apuntabas que asiente Ángel, ¿no?, también el sentirte parte, ¿no?, e involucrarte muchísimo más. Claro, nosotros además que trabajamos siempre con proyectos colectivos, pues tú además, aparte de las personas con las que hablas, que normalmente sí que vienen convencidas de que quieren trabajar juntas, ¿no?, pero muchas veces el resto de la sociedad parece que el run que les echa para atrás no lo hagas, porque de hecho que diariamente ves cada vez más que la mayor parte de las empresas que se están constituyendo ahora mismo llevan el nombre de sociedad, pero son sociedades que no lo son realmente, porque son unipersonales, con lo cual no es realmente una sociedad. Entonces yo creo que de ahí viene un poco ese miedo a ese fracaso, a que va a ser imposible, y yo creo que es algo a lo que deberíamos trabajar mucho, y la muestra de ello pues son ellos, por ejemplo, ¿no? Sí que es posible trabajar junto a otras personas, y en su caso quizás sea más fácil porque llevan muchos años, se conocían de hace muchos años ya, y cada uno sabe cuál es su puesto, ¿no? Pero en cualquier caso, una empresa de este tipo no tiene por qué funcionar de una manera muy distinta a otra. No tiene por qué dejar de haber un gerente, alguien que lleve las riendas del puesto, y cada uno estará aportando lo que por su conocimiento y por su experiencia es capaz de aportar en cada caso. O sea que no tiene por qué ser menos viable que otra, al contrario. Yo creo que incluso tiene que ser mucho más gratificante el poder llevar ese proyecto adelante junto con ese equipo, ¿no? Ángela siente prácticamente a todo, ¿no? Porque sientes que es lo que pasó, ¿no? Que es lo que efectivamente habéis vivido vosotros. Me siento muy identificado con todo lo que está contando. Claro. Por eso, evidentemente, no es fácil, la elección de socios es una decisión muy, muy, muy delicada. O sea, hay que pensárselo muy bien, ¿no? Hay que pensárselo muy bien. Nosotros teníamos la suerte que nos conocíamos desde hace muchísimos años. A pesar de ello, yo personalmente era de los que pensaba que lo más difícil era eso, el ser tanta gente, el ponernos de acuerdo, y ha sido, curiosamente, lo más fácil. Fíjate. Curiosamente. O sea, todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer, todos somos trabajadores. El grado de implicación que comentabas tú, Mabel, claro, es altísimo. Eso te facilita mucho las cosas. Se crea una junta directiva votada por todos. Es como muy democrático, además, ¿no? Y muy transparente, es que ¿no? Esa forma de funcionar. Es la forma de funcionar de la economía, de las empresas de economía social. Entonces, sí, me siento muy identificado en todo lo que comenta. Hay otra cosa que también antes apuntaba Ángel, ¿no? Que han logrado en este tiempo, 2 años, que es relativamente pequeño, ¿no? Es muy poquito tiempo, incorporar a trabajadores ya asalariados. Esto es frecuente también, Mabel, suele ser el proceso habitual, sí. Sí, hombre, hay una limitación, quiero decir, la mayoría tiene que ser, hay unos tantos % que tienen que respetarse y demás, pero un poco la filosofía además de este tipo de empresas pues es que tú puedes incorporar a alguien inicialmente como trabajador, pero con el paso del tiempo lo lógico es que al final también se acabe incorporando al accionariado, porque si sirve como empleado te tiene que servir como socio también. No necesariamente todo el mundo tiene que estar en una sociedad limitada laboral, no tienen por qué tener la misma participación y demás, ¿no? Pero es posible hacer esa combinación y puede ser perfectamente viable. Y como te decía, es un poco esa demostración de ese compromiso. Efectivamente, formas parte de este equipo y yo quiero que sigas estando aquí, por eso te doy la opción de que si quieres puedas incorporarte como socio accionista también. ¿Elegir esta forma jurídica fue pensada, sopesada, fue la que más se ajustaba a lo que vosotros queríais, a vuestra configuración de lo que queríais hacer en el futuro como empresa, como sociedad? Claro, sí. Yo creo que era bastante evidente, ¿no? Siendo socios trabajadores todos prácticamente, la totalidad, pues
yo creo que era la figura jurídica que más se ajustaba a este caso. No hemos hablado y siempre solemos preguntaros, ¿no? Vuestro contacto con Oviedo Emprende, vuestro trabajo con Oviedo Emprende, ¿a qué os ha ayudado? ¿A qué os ha, pues propiciado, ¿no? A mejorar cualquier cuestión. En tu caso, y antes nos lo decías, hombre, yo ya les conocí, de hecho soy muy asiduo y muy fan de todo lo que organizan desde Oviedo Emprende. Sí. Yo desde luego, si tuviera tiempo, estaría allí todas las tardes metido allí, seguramente. Y desde aquí, yo lo que quiero es invitar a la gente que se pase, cualquiera que tenga una idea en mente, que, bueno, a veces tienes ganas de emprender o la necesidad, que ese es otro tema también que puede ser delicado, ¿no? Porque tú ahora eres un profesional que dominas tu labor, llevas un montón de años haciéndolo y de repente, si tienes la obligación, a lo mejor, de emprender, de repente te ves que tienes que ser el administrativo, que tienes que trabajar con proveedores, que tienes que buscar financiación, que tienes que pensar en una página web, en unas redes sociales, y todo eso te puede abrumar, ¿eh? Yo entiendo que todo eso asusta y es complicado. Y el ir allí, con la cantidad de información que hay, las charlas, el clima de trabajo que allí hay, la cantidad de emprendedores, de gente creando cosas... Y que también es súper motivante. Y que también, y antes lo comentamos, te resitúan un poquito, ¿no? Porque estás rodeado a veces pues de familia, de amigos que no ven los errores, que todo es estupendo, que todo lo hace fantástico. Pero allí, pues oye, y lo decíamos antes, Mabel, no es que yo quiero que decir las cosas tal cual las veo, porque es ayuda a ellos. Y nuestra ayuda es esa, realmente. La que podemos ofrecer precisamente es esa, ¿no? Animar mucho y no ponerte en la realidad, pues te hace a veces llevarte una gran decepción y irte más atrás de donde ya partías, ¿no? Entonces, desde luego, un poco el lema siempre es fracasa, si tienes que fracasar, fracasa pronto y fracasa barato, ¿no? No, eso es un poco una de las premisas. Evidentemente lo que queremos es que los proyectos tengan éxito, pero tienes que tener en cuenta pues que hay muchas variables y demás que tienes que analizar bien para que tu proyecto tenga muchas más posibilidades de salir adelante, desde luego. El balance, Ángel, de estos 2 años, no sé, a juzgar por lo escuchado, no puede ser mejor, ¿verdad? Hombre, podría ser infinitamente, bueno, sí, pero no ha estado mal. No tenemos ninguna queja, estamos muy contentos, muy agradecidos a todos los clientes, desde luego, porque sin ellos esto no existe, así de claro. Bueno, también será que las cosas las hacéis bien, ¿no? Y quedamos contentos con vuestros trabajos. Esa experiencia que teníamos. Claro, esto... algo tendrá que ver. Es un grado, ¿no? Que suele decirse. Bueno, incluso, además, el veros allí nuevamente a todos, yo creo que eso es algo que en general... reconforta. La gente valora mucho. Sí, o sea, quiero decir, yo creo que en Oviedo en general, Tucán es una empresa que sí ya tenía anteriormente la otra empresa con el otro nombre, pues muy buena imagen, pues yo creo que está muy bien valorado en Oviedo. Saber esto, claro, efectivamente, es saber esto, el esfuerzo que ha supuesto, las ganas también que le habéis echado después de una circunstancia laboral pues un tanto delicada. Esto efectivamente, pues eso es un punto muy importante a vuestro favor. Un poco de la implicación que hablábamos antes. Sí. O sea, el empeño siempre es mucho mayor y siempre el esfuerzo en que todo resulte bien, y incluso cuando se da un problema, que pasa, porque pasa. Claro. Y pones todo de tu parte, y eso el cliente lo valora mucho. Desde luego que sí. ¿Dónde os encontramos? ¿Una página web o bueno, lo que...? Pues mira, en internet nos encontráis en tucam.es, así de fácil. En redes sociales nos podéis buscar en Instagram, en Facebook, estamos creando un canal de YouTube, estamos trabajando ahí bastante ese tema. Que es muy necesario hoy en día. Y luego pues nada, en Viaducto Marquina en Oviedo, la tienda quizás más conocida, en Gijón, en Marqués de San Esteban, también una tienda que muy conocida, y el centro de producción donde yo trabajo está en el polígono de Silvota, que es donde tenemos un poco toda esa gran maquinaria que da sustento a las tiendas. La caja negra de Tucam. Pues enhorabuena, haz lo extensivo, y al resto de socios, colaboradores, trabajadores, gracias por haberlo contado aquí, Ángel, también, y gracias